Em, Acá, bien. Bueno, a ver, antes de compartir la pantalla, bueno, quería contarles, porque algunas personas se han sumado ahora, que nosotros venimos hace ya varias fechas, en realidad, finalizando marzo, empezamos con distintas charlas de salud. En este caso, desde lo que es el Centro de Formación Profesional número 13, que ustedes saben, o si no ahora se enteran, que soy profesora ahí también de higiene de los alimentos. Pero se generó este espacio y entonces hemos dado distintas temáticas. Arrancamos con salud en enfermedades o alimentación saludable en enfermedades de corazón, alimentación saludable en diabetes, en celiaquía, hablamos sobre higiene de los alimentos, hablamos también sobre, no sé, hemos hablado varias cosas. Cómo diseñar un plato saludable. También empezamos a hablar la semana pasada sobre los 8 remedios naturales. Eh, Consultando con quienes estaban participando en ese momento, bueno, se asociaba mucho a estos remedios caseros para tratar o prevenir enfermedades, más desde lo que es la cocina, ¿no? O si hay alguna hierba o algún té, ¿sí? O alguna infusión que se pueda tomar como para prevenir o tratar alguna dolencia. Eh, y esto de los 8 remedios naturales tiene que ver con eso, pero no solamente eso, ¿sí? Sino que también respecto al estilo de vida en general. Eh, Así que bueno, ahora les voy a mostrar eh, cuáles son esos 8 remedios naturales. Si no les comparto pantalla no van a poder ver, ¿no? Ahí les comparto. Bueno, quiero contarles también de que este material está todo en Classroom. Yo les voy a compartir el enlace para que puedan acceder a este material, este PowerPoint, a la clase grabada y a todos los temas que se dieron antes. Solamente que grabación de las clases lo empecé a hacer hace poco, así que de los primeros temas no va a haber grabación. Eh, Así que bueno, ahí van a tener todo el contenido y otras cosas que tengo que ir subiendo, que tengo más material extra o recetarios y demás, pero bueno, no me he sentado a poner. Si alguien no sabe utilizar Classroom, yo no tengo ningún problema en que me escriban de forma privada y lo oriento, ¿sí? Así que eh, trato de ser lo más accesible posible para que, bueno, para que todos puedan justamente acceder a todo esto. Y mi intención es proveer también herramientas para llevarlo a la práctica, ¿sí? Que no quede solo en la teoría. Voy a aprovechar y voy a abrir el Classroom también porque después le voy a mostrar un material que empezamos a utilizar para aplicar los primeros remedios de los 8 remedios, ¿sí? Los primeros 4. Bueno, ahora sí les muestro. Les voy a pedir que me digan si ven bien la pantalla. Genial. Bueno, nada, remedios naturales, parte número 2. Y también les quiero aclarar, estoy con mi nena acá en la casa, así que puede llegar a ser que me interrumpa o que, bueno, que se complique un poco en ese momento la exposición y, bueno, para que sepan. Bueno, retomamos la cita con la que habíamos arrancado y la dejo porque me parece que es muy oportuna. Dice, esto es por una escritora, lo escribió hace mucho tiempo y dice, todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es deber de toda persona para su propio bien y el de la humanidad conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. ¿Sí? Esta cita, si la leemos detenidamente, nos invita a muchas cosas, ¿sí? Nos habla acerca de que en la naturaleza contamos con muchos recursos para poder curarnos o prevenir enfermedades.
¿sí? También eh, nos habla sobre la importancia y la responsabilidad que tenemos acerca del conocimiento, es decir, de que nosotros no tenemos que esperar que a través del azar, a través de la suerte, a través de la casualidad, podamos hacer uso de estos recursos o podamos para prevenir las enfermedades o que por arte de magia suceda esto de prevenir enfermedades o tratarlas, ¿sí? Nosotros como seres individuales tenemos responsabilidad desde los niños, desde que son chiquitos. Es nuestra responsabilidad como adultos proveerles de esos conocimientos para que ellos puedan cuidar de sí mismos, ¿sí? Y sobre todo hacerlo a conciencia, ¿sí? Esto es sumamente importante. No solamente hacer porque hacer, no hacer porque la vecina de la esquina me dijo que el, haciendo la dieta de la luna, nada, se van a solucionar todos los problemas de mi vida. No, nosotros tenemos que saber el por qué suceden las cosas. De hecho, yo busco eso, siempre que les doy una charla que se entienda. ¿Por qué? Porque eso también facilita el aprendizaje. Cuando yo le encuentro una lógica a lo que me están diciendo y lo puedo razonar, lo puedo aplicar mejor y lo puedo recordar mejor, ¿sí? Y recordar que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es un organismo maravilloso. O sea, todo lo que hay en la naturaleza es maravilloso, pero el cuerpo humano, a medida que nosotros lo vamos estudiando cada vez más, es increíble la capacidad que tiene en sí mismo de poder funcionar. Eh, pero no solamente en sí mismo. Ahora vamos a hablar y tiene que ver con ese en sí mismo entre comillas, que ahora les voy a comentar por qué lo pongo entre comillas. Bien, estos son los 8 remedios, ¿sí? Fíjense, agua, la importancia de tomar agua, y no solo de tomarla, sino de que no hablamos acá, pero hay muchos tratamientos que tienen que ver con la hidroterapia, por ejemplo, ¿sí? El adecuado descanso, no solamente en la cantidad de horas de sueño, sino en otros tipos de descansos. Tenemos el descanso mental, el descanso eh, bueno, el descanso físico, sí, hay una gran variedad de descanso, digamos, en situaciones en las que podemos aplicar descanso, eso es ejercicio, ¿sí? ¿Cuánto debiéramos hacer ejercicio? ¿En qué momento aplicarlo? La luz solar, ¿por qué es importante tomar sol? ¿De qué manera? ¿En qué momento? Todo eso vimos a grandes rasgos en la clase pasada, ¿sí? Y ustedes accediendo a Classroom van a poder acceder a todo ese contenido y bueno, y mucho más que yo les voy a ir sumando, como les decía. Hoy vamos a hablar sobre los otros 4 remedios naturales, ¿sí? Uno tiene que ver con el aire puro. El otro acerca de la alimentación, la nutrición. No vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a dar varios tips e indicaciones. La temperancia, ¿sí? Ahora vamos a entender o explayarnos un poco de qué significa temperancia y la esperanza. Eh, y el octavo remedio, es decir, el de la esperanza, es muy sensible, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque cada uno tiene también sus creencias, ¿sí? O sea, yo se los digo abiertamente y ya se lo dije en la clase pasada, yo soy cristiana, yo soy adventista del séptimo día, pero no les vengo a hablar en este sentido o no es mi intención promover religión en este taller, pero sí, eh, porque, digamos, no es mi intención porque no es el momento, no el lugar, pero sí que entendamos que la salud no es solamente qué como, no es solamente eh, qué me pongo, sí, o sea, incluso cómo nos vestimos, la ropa que usamos, también nos va a llevar a tener más salud o menos salud, pero eso es... la salud es integral. Hace mucho tiempo se dejó de hablar que la salud, la definición de salud es meramente la ausencia de enfermedad.
Hace mucho tiempo se dejó de tener en cuenta ese concepto. Ahora se entiende y toda persona, todo profesional va a entender, sabe que la salud es integral, ¿sí? Es decir, tenemos la salud física, lo que nos duele, lo que comemos, ¿sí? La salud mental, es decir, cómo afrontamos el día a día, si tenemos resiliencia, si tenemos más tendencia a la depresión o al desánimo. Eh, Tenemos la salud también social, es decir, con quién nos relacionamos y de qué manera. Y tenemos la salud espiritual, ¿sí? En qué creemos y cómo practicamos esa creencia, ¿sí? Por eso les tengo que decir y tengo que tocar este tema. Después cada uno tomará sus decisiones en función a cada uno de estos remedios, no solamente el último, el octavo remedio, sino en cada uno de los remedios, ¿sí? Porque cada uno nos va a invitar también a hacer ciertas decisiones personales. Bien, vamos a arrancar con el primero o el quinto remedio, ¿sí? Vamos a seguir con el hilo. El quinto remedio, el aire puro, ¿sí? Acá nos dice, por ejemplo, que es fundamental buscar lugares donde haya ventilación y que el aire a ser respirado sea puro. Y el mejor espacio donde podamos respirar un aire cada vez más limpio es donde hay árboles, ¿sí? Nosotros acá en Neuquén lo más cercano que tenemos es el Paseo de la Costa, o están las plazas, o están las chacras, ¿sí? Hay varios espacios. Bueno, donde hay árboles, el aire es limpio, es puro, ¿sí? Nosotros eliminamos dióxido de carbono cuando respiramos y los árboles lo transforman en oxígeno y eso es lo que nosotros respiramos, ¿sí? Entonces, el aire que respiramos tiene oxígeno. A ver, sí, me estaba asegurando si estaba grabando. Los glóbulos rojos toman el oxígeno de los pulmones y lo transportan a las células del cuerpo. Todo esto a través del sistema circulatorio, ¿sí? A través de la sangre. Las células necesitan de oxígeno para hacer funcionar sus usinas de energía. Los glóbulos rojos de la sangre, por lo tanto, transportan el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones, ¿sí? Y cuando expiramos, el gas carbónico es expulsado por el aire con el aire pobre en oxígeno, ¿sí? Por eso es lo que hablábamos recién. Nosotros tomamos el oxígeno, se transporta a través de los glóbulos rojos por la sangre, lo llevan hasta las células, la célula lo utiliza y después devuelve dióxido de carbono, ¿sí? Y cuando nosotros lo exhalamos es que lo eliminamos. Eso es lo que sucede dentro de nosotros. Bueno, bien, este es el fundamento. Ahora, ¿de qué manera también podemos practicar o podemos llegar a tener, respirar un aire más limpio? ¿Sí? Dice, es importante mantener toda la casa y el ambiente de trabajo bien ventilado, con las ventanas abiertas la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Tenemos que cuidar esto. Bueno, hay épocas nosotros que tenemos más frío, ¿sí? Hay días más fríos que otros, pero bueno, por lo menos algunas horas durante el día tener alguna ventana o totalmente abierta o un poco abierta, pero que haya una circulación. Y ustedes seguramente han escuchado más a partir de todo lo que hemos vivido acerca de la ventilación cruzada, ¿sí? Es decir, tenemos, por ejemplo, o sea, dos ventanas opuestas que estén abiertas y entonces eso va a permitir que circule el aire, ¿sí? Bien, otra indicación, no duerma en un cuarto cerrado. Esta sugerencia es especialmente importante para el paciente que está en cama, ¿sí? Para las personas que están cursando en reposo la mayor parte del tiempo, si no es todo el tiempo. Si no hay ventilación adecuada en la habitación del enfermo, el paciente demorará más tiempo en recuperarse, ¿sí? El oxígeno es parte necesaria de nuestro organismo, por lo cual necesitamos ventilar. Así como hablábamos de la luz solar, de abrir las ventanas o abrir las cortinas para que entre el sol, también tenemos que hacer para que ingrese aire a la habitación. Deje que haya ventilación en el cuarto para renovar el aire durante toda la noche.
aunque esté frío y tenga que usar un abrigo, ¿sí? Igual, bueno, ahí tenemos que ser cuidadosos, porque más si es una persona que está muy enferma, no se va a super enfermar o se va a complicar más. Pero bueno, acá nada, aunque no sea, permitamos que el espacio esté más abierto, ¿sí? Eso es en resumen. Evite también cualquier producto que pueda provocar la contaminación del ambiente. Y estos productos pueden ser venenos para matar mosquitos, zancudos, humo de cigarrillo, aromatizantes químicos, insectos, ¿sí? Eh, todo lo que impida, digamos, ¿cómo es el aire limpio? Un aire que no tiene olor, ¿sí? Ese es un aire limpio. Entonces, por más que usamos aromatizante de ambiente, por ejemplo, bueno, hagamos también uso de el aire limpio, ¿sí? Un aire sin olor. Si alguien de ustedes fuma o tienen o convive con alguien que fuma, con más razón tenemos que ventilar el ambiente, ¿sí? Porque si no, nosotros estamos siendo también, con más razón, fumadores pasivos, ¿sí? Ingiera sus alimentos siempre que sea posible en un ambiente de aire puro y después camine por unos 5 a 10 minutos al sol y al aire libre. Después de caminar, descanse 20 o 30 minutos. ¿Sí? Mami, espera un poquito que se escuche. Eh, ¿Sí? Entonces, bueno, también ese caminar después de haber comido también ayuda a la digestión, ¿sí? No es un caminar intenso, es una caminata tranquila, ¿sí? Pero bueno, que el organismo pueda empezar el trabajo de metabolizar los alimentos. También para una mejor ventilación del organismo debe haber por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico. De esa manera nosotros también eh, facilitamos el ingreso del oxígeno. ¿Cuáles son esos ejercicios aeróbicos? Son caminar, correr, nadar, andar en bicicleta. Esos son los tipos de ejercicios aeróbicos. El anaeróbico tiene que ver más con lo que es musculación, ¿sí? Algo que requiera más trabajo, más por llamarlo así, más pesa. No porque necesitamos cargar pesa, sino porque, bueno, ya el hecho de hacer ejercicio en la que tenemos que movilizar nuestro organismo, nuestro cuerpo completo, ya también es un peso, ¿sí? Entonces, haciendo ejercicio, oxigenamos también el organismo. Bien, esto respecto a lo que es aire puro. ¿Vamos? Eh, Después tenemos que hablar acerca de la nutrición o de la alimentación. Y acá hablamos un poco de números y dice, las estadísticas mundiales muestran que 2.100 millones de personas son obesas o tienen sobrepeso, lo que representa el 30% de la población mundial. Es decir, casi la mitad de la población del mundo es obesa o tiene sobrepeso. Esperen que ingresó alguien más. Acá está. Seguimos. Entre niños y adolescentes va Entre niños y adolescentes, la obesidad también creció. En los países desarrollados, en 2013, casi el 24% de los niños y el 22.6% de las niñas presentaban obesidad. Y en los países en desarrollo, este índice es de casi 13% para niños y 14% para niñas. Fíjense, ¿no? Acá dice, habla de países desarrollados y en desarrollo. Nosotros somos un país en desarrollo. Un país desarrollado es Estados Unidos, es Europa, ¿sí? Por mencionar algunos en particular, Canadá. Son países que tienen una economía un poco más estable, ¿sí? Esos son países desarrollados. Fíjense que en el 2013 los números eh, en lo que es estado de salud o el peso en niños es casi el cuarto
de la población de los países desarrollados, ¿sí? Si nosotros, ¿cómo podemos visualizar mejor esa cantidad? Si es como que nosotros tenemos una manzana y la dividimos en cuatro, ¿sí? Ese sería un cuarto. Entonces, casi un cuarto del total de la población tenía problemas de peso. Y en países en desarrollo como nosotros, o como América del Sur, va rondando en el 13%, ¿sí? 12,9, 13,4, en promedio 13%, ¿sí? También es bastante. Eh, y además teniendo en cuenta que nosotros adoptamos muchas costumbres que tienen que ver con los países de los países desarrollados, ¿sí? Ese es, como quien dice, la contra de la globalización. Países que por ahí tenían otro tipo de alimentación, con la globalización empiezan a adoptar malas costumbres. Y lo malo suele ser más pegadizo que lo bueno, lamentablemente. Bueno, las conclusiones son de una investigación, todos estos estudios, estadísticas son de una investigación dada por el Instituto de Medicina y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington. Sí, bueno, de ahí es de donde se obtienen estos números. Bueno, volvamos, salgamos un poco de los números, de las estadísticas y tenemos esto. Una alimentación sana involucra dos aspectos: evitar los alimentos que perjudican al organismo y usar con moderación los alimentos que son beneficiosos, ¿sí? Evitar los que nos perjudican y utilizar con moderación los beneficiosos, destacando la alimentación vegetariana rica en fibras y nutrientes encontrados en los alimentos integrales. Si por ahí alguien quiere hacer un comentario o hacer una pregunta, puede interrumpir, no hay ningún problema, ¿sí? Eh, a nosotros lo que nos hace falta como sociedad, digamos, es aprender a incluir más alimentos, una alimentación vegetariana. No porque nos hagamos vegetarianos, o lo planteo de otra manera, no, necesitamos incluir alimentos, más alimentos de origen vegetal. Cuanto más la alimentación tenga más alimentos de origen vegetal que animal, va a tener más beneficios, va a tener fibra, que es lo que va a ayudar a que el cuerpo se limpie en la sangre, en el intestino, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Algunos de los beneficios. Vamos a obtener vitaminas y minerales que no los obtenemos de otra manera, vamos a tener más aporte de agua, vamos a tener grasas de buena calidad, ¿sí? Todas las grasas de origen animal son saturadas. En el caso, bueno, del pescado podemos tener en algunos pescados, no en todos, grasas omegas, omega 6, omega 9, ¿sí? Que no son grasas saturadas. Pero en su mayoría, en los alimentos de origen animal, tienen grasas saturadas, ¿sí? Y bueno, se puede profundizar un poco más hablando acerca de las proteínas y demás, pero bueno, acá lo importante en la alimentación también es que haya variedad, ¿sí? Porque no solo comiendo carne vamos a hacer mejor, tener mejor salud, o no solo comiendo lechuga vamos a tener mejor salud. Tenemos que tener equilibrio y variedad. En cuanto a lo que debe ser evitado, encontramos bebidas estimulantes como las energizantes, el té, el café, el mate, las drogas lícitas como el alcohol y el tabaco, en todas sus variantes y algunos tipos de alimentos, ¿sí? Tenemos que optar más por, a ver, ¿qué es lo que hace este tipo de sustancias? ¿Sí? Lo que hacen es acelerar el sistema nervioso, lo descontrola, ¿sí? También en algunos casos, como en el caso de las drogas, eh, puede tener una repercusión social, es decir, puedo afectar a las relaciones familiares y también puedo enfermar o afectar de alguna manera a la persona que tengo al lado, ¿sí? Por eso es que se recomienda evitarlos, ¿sí? Y buscar variantes que sean más eh,
más equilibradas, ¿sí? Que no sean menos excitantes. ¿Estamos? Eh, y hago un paréntesis. Y yo sé que esto, y este paréntesis va a abrir la puerta a mucho, a hablar muchos temas, ¿sí? O muchas situaciones, pero yo por ejemplo, les planteo esto a mis pacientes. ¿De qué manera nosotros canalizamos lo que nos pasa? Tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? ¿De qué manera yo festejo o, como se decía antes, a veces se dice como que, de qué manera o qué recursos utilizo para ahogar mis penas, ¿sí? Si el recurso que utilizo no es bueno o no tiene equilibrio, porque el exceso de lo bueno también es malo, eh, si no logro ese equilibrio, si utilizo drogas, si fumo, si tomo alcohol, si, si tomo mucho café, ¿sí? Por ejemplo, esa no es la mejor manera de canalizar lo que me pasa, ¿sí? Eh, Hay un dicho que dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y bueno, entonces hagamos un análisis o miremosnos, pongamos como una especie de espejo y digamos, bueno, ¿de qué me alimento yo? ¿O qué es lo que utilizo para poder estar bien o estar mal? ¿Sí? Y ahí vamos a ver dónde estamos haciendo el peso, de qué manera estamos compensando las emociones también. ¿Sí? Bien. Bueno, esto está repetido, lo tengo que sacar. Bueno, algunas sugerencias de cómo tener una buena nutrición. Ingiera 3 comidas al día en horarios regulares, con intervalos de 5 horas entre cada una como mínimo. A ver, en realidad, para poder llegar a hacer 3 comidas, tengo que poder ordenar 4, ¿sí? No todas las personas, o algunas personas sin querer hacen hasta una comida al día, ¿sí? Pero muchas veces hacen esa una comida al día porque cenan, pero no desayunan, toman mate todo el día, no paran para almorzar, entonces están todo el día tomando mate o café, ¿sí? Eh, o comiendo cualquier cosa, un picoteo al paso, pero no se sienta a comer, entonces hacen una comida que no tiene y por sí misma no es equilibrada, la cena tiene que ser la comida más liviana de todas las comidas, porque lo que cenamos no lo gastamos, sino que se tiende a almacenar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos tener horario. Fíjense acá nos dice, perdón, que acá nos invita a hacer a que las comidas tengan un intervalo de 5 horas entre cada uno. Esto es porque nos va a ayudar eh, a que el organismo pueda hacer una buena digestión, ¿sí? Si alguien no puede llegar a hacer 3 comidas, puede hacer 4 comidas. Y recordemos que las colaciones en realidad son recursos que damos los nutricionistas solo si la persona por una situación en particular no puede llegar a la siguiente comida, ¿sí? Pero en realidad lo que se tendría que respetar es desayuno, almuerzo, merienda y cena y ver de qué manera se puede ir suprimiendo, si es posible, esa cena nocturna y hacer una especie de merienda cena. ¿Estamos? Aprenda a relajarse antes de las comidas y evite comer con ansiedad. Coma lentamente, masticando muy bien y saboreando los alimentos. Eh, por eso también está bueno tener los menos distractores posibles, eh, las menos pantallas en el momento de comer. Sí, hay varias cuestiones que tenemos que, digamos, sea un momento que nos permita comer a conciencia, ¿sí? Y que el ambiente también sea propicio para comer tranquilo, ¿sí? Tome de 6 a 8 vasos de agua por día en los intervalos entre las comidas, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que evitar tomar líquidos en las comidas, ¿sí?
hay personas que toman entre medio litro y 1 litro de agua en una comida, en el almuerzo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tomaron líquido a lo largo del día, ¿sí? Y a veces pasa que la comida está tan condimentada, o con sal, o con condimentos picantes y demás, que es inevitable tomar agua también, otra bebida. Entonces, eh, sería muy interesante ir bajando la cantidad de líquido que se consume en el día, en las comidas, ¿sí? Y reservar ese líquido, el agua en particular o especialmente, para consumirlo entre las comidas, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo puedo, por ejemplo, disminuir la cantidad de agua que consumo en una comida? Empezando reduciéndolo a la mitad. Si yo soy de tomar 2 vasos de agua en el almuerzo, puedo empezar a tomar un solo vaso de agua en el almuerzo. Esto lo puedo mantener, tratar de ser constante, mantenerlo por unos 15 días, por ejemplo, y después eh, llevarlo a no tomar agua, ¿sí? Es todo un proceso, y yo la verdad que planteo todo esto y yo pienso, bueno, es como que me viene a la cabeza varias opciones, pero bueno, no quiero sacar mucho tiempo. Si alguien quiere incursionar en todo lo que estamos hablando, me puede escribir y lo podemos resolver, o sea, lo podemos eh, abordar desde otro lado, ¿sí? Este espacio que me da la escuela está ideal para poder hablar estos temas de salud que muchas veces no se habla. Pero aprovecho y les comento que yo estoy dando talleres en diferentes modalidades, diferentes temas, para poder llegar a tener un estilo de vida más saludable, ¿sí? Así que bueno, nada, les voy a estar contando después qué otras propuestas hay, para que no piensen de que no hay forma digamos, si yo de forma particular quiero ver cómo modificar esto y no tengo o no se me ocurre de qué manera, bueno, me pueden escribir y vemos cómo resolver. Eh, También dice, evite tomar líquidos durante las comidas, respete los intervalos de 30 minutos antes o 2 horas después. Esto es el tiempo que tenemos que esperar para tomar líquidos, para evitar la distensión del estómago y la dilución de las enzimas digestivas, es decir, para favorecer la digestión. ¿Estamos? Inicia el almuerzo por la ensalada cruda con condimentos naturales como el limón, ajo, cebolla y hierbas aromáticas. Inicia el desayuno y la cena con frutas. Reduzca la cantidad de aceite en la preparación de los alimentos. Reemplace, sustituya las frituras, por alimentos asados y cocidos. Prefiere alimentos naturales e integrales, evitando los refinados y los procesados. Priorice el consumo de frutas, verduras y legumbres. Procure variar los alimentos en su día a día, haciendo un plato colorido. Use la sal con moderación, evite usar el salero en la mesa. En este caso, por ejemplo, para controlar la cantidad de sal, a ver, ¿cuál es la cantidad de sodio que nosotros necesitamos consumir por día? 0,5 gramos. ¿De qué manera yo puedo ver esos 0,5? Con utilizar dos recursos. Por un lado, se compran una valla aspirina con un alcanza, le sacan la pastilla y con ese huequito, todo lo que entre de sal de mesa, en ese huequito ahí tenemos los 0,5 gramos, ¿sí? Es decir, se puede usar eso como cucharita si ustedes quieren. O bien, pueden comprar los sobrecitos de sal individual, fijándose que diga 0,5 de sodio, porque algunos vienen 1 gramo de sodio, otros vienen 0,2 gramos de sodio, bueno, 0,5 es la cantidad. Eh, y bueno, eso pueden usar para condimentar. El tema es que la sal en realidad se tiene que utilizar al final, no como parte de la cocción, sino al final cuando ya está para consumir, ¿sí? Entonces ahí vemos en qué preparación utilizar. Adopte los siguientes principios para elegir los alimentos: la variedad, la calidad, la moderación y la abstinencia.
¿sí? Son como quien dice leyes, de hecho son leyes de la nutrición para poder tener una alimentación equilibrada, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Estoy sola o alguien están conmigo? Bueno, veo que hay algunos que se han salido. Bueno, las que están, ¿vamos bien? Sí, Emilis. Sí. Ujú. Eh, sí, sí, esto más que, claro, exactamente. En realidad es así, nosotros tendríamos que poder elegir en qué comida le vamos a agregar sodio, ¿sí? Y ahí sumamos la sal. Si vamos a lo rígido, ¿sí? De todas maneras hay que hacer toda una reeducación, hay que hacer toda una reeducación eh, de lo que es el paladar, ¿sí? Así que bueno, seguimos. Si alguien tiene otra pregunta, me avisa. Bien. Bueno, el séptimo remedio habla acerca de la temperancia, ¿sí? Eh, bien, yo me voy a quedar con de todo lo que dice con la última parte que dice. El, habla acerca que, ¿qué es la temperancia? Es la moderación perdón, la moderación en aquello que es saludable y está comprobado que hace bien a la salud. ¿Eso qué significa? ¿Qué puede ser moderación en algo que es saludable? Porque se supone que lo saludable me hace bien, por lo cual no tengo que tener, eh, me tengo que preocupar por lo que me hace mal, ¿sí? Bueno, el tema es así, eh, que nosotros tenemos que poder eh, tener equilibrio de lo bueno también. Por ejemplo, hacemos ejercicio. Bueno, pero ¿qué cantidad? Tampoco vamos a hacer 5 horas de ejercicio por día, salvo que seamos profesionales del deporte, ¿sí? Que el entrenamiento diario y extensivo. De todas maneras, deporte no siempre tiene que ver, no siempre es sinónimo de salud, ¿sí? Porque muchas veces los deportistas tienen que hacer ciertas cosas para poder lograr sus objetivos, ¿sí? Así que ser deportista no es sinónimo de salud. Por otro lado, eh, bueno, seguimos acá. Es importante que las personas tengan una vida equilibrada en diferentes aspectos de la salud mental y física. O sea, la temperancia abarca más que la abstinencia de ciertos tipos de drogas lícitas o ilícitas, sino el uso de los remedios naturales que hablamos recién, ¿sí? Además de una vida equilibrada en el trabajo, la recreación y en las relaciones interpersonales, ¿sí? Ahí es donde también nosotros tenemos que tener equilibrio. Y podemos decir que temperancia puede ser es un sinónimo de equilibrio, ¿sí? La temperancia, la verdad, es un concepto muy amplio que abarca el cambio de hábitos y exige un milagro, muchas veces de parte de Dios, ¿no? Pero también tiene que ver, porque hay cuestiones que, bueno, cuestan mucho cambiar para que lo podamos lograr correctamente. Y entonces, ¿de qué manera podemos tener una eh, vida temperante? Por un lado, abandonar ciertos tipos de drogas lícitas o ilícitas. En esto tenemos, una vez más, que hablar acerca del alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína y otras drogas. Evitar, a ver,
Ahí está, bienvenido. Evitar la sobrecarga de trabajo y estudio, principalmente después de un día de actividades intensas. No exagere el tiempo de recreación. La recreación es importante, pero también hay tiempo para la actividad profesional y para el tiempo, ese tipo de descanso. Las prácticas saludables se deben realizar en equilibrio con la actividad física, la alimentación, la ingesta de agua, entre otras actividades. ¿Sí? No es solamente hacer ejercicio, no es solamente alimentación, es un conjunto de factores para tener una práctica saludable. Bien, esto respecto a lo que es la temperancia, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es un equilibrio de lo bueno y abstinencia, es decir, sacar todo lo que es malo, ¿sí? Ahí es cuando hablamos acerca de temperancia. Y vamos a hablar acerca del último remedio, que como les decía, yo quiero la verdad que ser sumamente cuidadosa al abordar esto porque pretendo ser respetuosa también, pero como les decía, es parte de la salud de las personas. Por eso lo traigo en esta oportunidad, ¿sí? Que tiene que ver con la esperanza, ¿sí? Y esta esperanza está más relacionada con lo que es la salud espiritual. Dice, algunos autores han determinado que la creencia de una persona y su grado de espiritualidad está asociado con una mejor salud y calidad de vida y en la velocidad de recuperación de las enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay justamente esperanza, más allá del tipo de creencia espiritual, hay una esperanza, ¿sí? Entonces eso es lo que nos ayuda a tener una mejoría o una mejor calidad de vida. La espiritualidad puede convertirse en una poderosa fuente de fortaleza, ya que capacita al individuo a hacer cambios positivos en su estilo de vida y a tomar conciencia de cómo las creencias, actitudes y comportamientos pueden afectar positiva o negativamente. Eh, Dice, a ver, no, esto lo vamos a pasar, dice, es imprescindible para una salud integral de calidad la vivencia de una religión práctica, es decir, de lo que creamos que lo podamos practicar y no apenas la fe nominal, no apenas decir, bueno, yo asisto a tal iglesia o yo creo en tal cosa, ¿sí? Sino tener una actividad, ser práctico. Confiar en Dios es más que saber que Él existe, sino tener una relación de amor con Él, ¿sí? Bien, algunos beneficios de mantener una vida espiritual. Mejora el autoestima, mejora el sistema inmunológico, disminuye el estrés, mejora la calidad de vida y ayuda a tener una actitud positiva en momentos de crisis. Es lo que finalmente nos saca adelante, ¿sí? Porque hay veces como que eh, de alguna manera se puede tener mucho, pero en algún punto, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado en algún momento, sentir que hay cosas como que a veces como que no tengo nada, ¿sí? Es una sensación. Pero bueno, el hecho de tener una creencia, de tener una experiencia, una esperanza, perdón, me lleva a buscar superarme y a decir, bueno, no estoy solo en esto. Eh, ahora voy a plantear algunas actitudes o conductas para poner en práctica para mejorar la salud espiritual. Quien ora, ¿sí? O reza, que lo haga a diario, estudio de la Biblia o de su libro de estudio, que se reúna con las personas que tienen la misma creencia, eh, también hacer contacto con la naturaleza, esto también nos transmite paz. ¿Cuántas veces, no sé, por ahí han tenido la oportunidad de irse al río o de irse a la cordillera, ¿sí? Estar en la naturaleza o estar en el jardín, ¿no? Si tenemos un lindo jardín, estar ahí, eso nos da paz, nos da tranquilidad, ¿sí? El ayudar a otros también eh, nos hace sentir mejor, nos da mayor bienestar.
Y esto, ¿de qué manera podemos ayudar a otras personas? Haciendo trabajo voluntario, si hay alguna organización, siendo amables con las personas que no conocemos, ofreciendo ayuda a un amigo o a una amiga que necesite. Y acá también, en este punto, en ayudar a los demás, eh, voy a hacer mención a lo siguiente. No todas las personas tienen una creencia religiosa, ¿sí? Es más, algunas personas no creen, dicen que son ateas, ¿sí? Eh, pero eso no quita que quieran ayudar a otras personas, ¿sí? Eh, y entonces acá también vamos a hablar acerca de la temperancia. Eh, Nosotros tenemos que ayudar a los demás. Hay veces, hay cuestiones, hay veces que no podemos poner condiciones a la ayuda que damos, pero nosotros sí tenemos que ser equilibrados en el tipo de ayuda. No puedo dejar de atender mis necesidades por poner encima la necesidad del otro, porque si yo no me ayudo a mí mismo, tampoco va a haber quien ayude al otro. ¿Se entiende la idea? El ser agradecido, ¿sí? Algunas personas se sienten más tranquilas cuando son agradecidas, hacen lista de las cosas por las que están agradecidas o dan gracias en voz alta por todo lo que tienen. Y ser espiritualmente activo. Algunas personas encuentran el sentido de la vida a través de los rituales o las prácticas de la religión. ¿Sí? Bien, estos son los 8 remedios naturales de los que yo les estaba hablando. ¿Sí? Les voy a compartir un archivo que lo voy a, acá, que lo en este archivo voy a incluir lo que hemos visto hoy. Fíjense, acá tenemos, este es una tabla que Laura la debe conocer, que dice mis objetivos saludables, ¿sí? Y estas son instrucciones para poder completar el cuadro de seguimiento, es decir, cuánto voy avanzando, cuánto voy concretando en lo que es hacer un cambio de estilo de vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la semana pasada hablamos sobre el agua. Entonces dice, queremos apuntar al trabajar sobre el remedio del agua y decimos, nuestro objetivo son 2 litros de agua sola o saborizada. Si lo saborizamos, lo hacemos de esta manera. Eh, Buscamos ser conscientes de cuánto es lo que estamos logrando consumir de agua, de qué manera lo voy a medir y de qué manera lo voy a registrar en la tabla. Ahora lo van a ver. Bueno, acá respecto al descanso también. ¿Cuál es el descanso adecuado? ¿De qué manera implementarlo? Y acá dice cómo completar la tabla de seguimiento. Ejercicio físico también, cuánto es el tiempo esperado, cómo lo voy a realizar y cómo debo completarlo. ¿Sí? Y en la luz solar lo mismo. Entonces, este es el cuadro. Van a poner la fecha. Este es de un cuadro de 15 días, ¿sí? Así que pueden poner, por ejemplo, a partir de mañana y ponen, si quieren retomar desde el remedio número 1, agua. Bueno, van a poner cuánto de agua están tomando, ¿sí? Dormir, poner si pudieron acostarse a la hora que ustedes indicaron que se iban a acostar. Ejercicio físico, si pudieron ese día hacer ejercicio físico y cuánto tiempo. Y luz solar, ¿sí? Lo mismo va a ser para estos 4 remedios que presentamos el día de hoy. Y yo en esta tabla les voy a mostrar de qué manera deben completar. ¿Vamos? Bien. Así que bueno, eso es lo que... Esperen que quiero salir acá, de la presentación. Bueno, ¿qué les iba a decir? Yo les voy a dejar este material disponible en Classroom, una vez más.
Y el jueves vamos a tener otro taller, si les interesa, vamos a hablar sobre la alimentación en la infancia, en los niños. Vamos a hablar un poco de cómo implementar o algunas estrategias para que los chicos puedan tener una mejor alimentación. ¿Sí? Así que bueno,